Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este lunes. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, muy bendecidos y sobre todo con mucha fe y que hayan fortalecidos mucho en la fe en el Señor y que no desmayemos en todo lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido es vivo, es eficaz, es la palabra de Dios. Espero que se encuentren muy bien y en esta tarde quisiera meditar con ustedes por unos minutos acerca de este hermoso pasaje en Lucas capítulo 5, verso 17 y dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por debajo y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, en esta tarde, ¿cuántos de ustedes por alguna razón fueron ayudados por otras personas? Quizá por un familiar, quizá por un hermano de la iglesia, quizá por un amigo, quizá por un vecino, por alguien que ustedes conocieron hace mucho tiempo, pero que fue esa persona determinante para que tú pudieses salir de un problema. En esta tarde quisiera reflexionar acerca de, en primer lugar, qué podemos hacer nosotros para poder influir en las demás personas para que ellos puedan salir de un problema o una situación agraviante, un problema que quizá no ha podido dejar vivir a una persona o a una familia. En esta temporada necesitamos ser más conscientes y más sensibles a las necesidades de los demás. Y la palabra de Dios en este hermoso pasaje nos dice cómo unos hombres, ¿verdad? Dice la Biblia que unos hombres traían, ¿verdad? Decidieron ayudar a una persona que era paralítica. No sabemos, si la Biblia no dice si esta persona pidió ayuda, si estaba desesperada, pero suponemos que un paralítico, ¿verdad? No vive una vida normal. Tiene, aparte de no poder caminar, tiene otras dificultades de dolor, de no poderse llegar las cosas, de no poder trabajar. Y la Biblia dice que tres hombres, bueno, no dice tres, sino unos hombres, dice que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraron llevarlo delante del Señor Jesús. Pero casualmente el Señor Jesús estaba en una reunión, estaba enseñando la palabra de Dios en un lugar que estaba lleno de gente, y estaban los fariseos, los doctores de la ley, gente importante en ese momento estaban escuchando al Señor Jesucristo. Entonces el lugar estaba muy lleno, y estos hombres no podían meter al paralítico para ponerlo frente a Jesús por la puerta, sino tuvieron que subir al techo, hacer un agujero en el techo, bajar al paralítico quizá con unas cuerdas y con el lecho acostado en el lecho, bajarlo
Imagínense el proceso que estos hombres tuvieron que pensar, todo lo que tuvieron que hacer, conseguir ayuda, quizás hacer un agujero en el techo y se preguntaban, y bueno, ¿y qué pasa si el dueño de la casa nos reclama, nos dice, nos cobra? ¿Y de dónde conseguimos las cuerdas? ¿Y cómo lo cargamos entre todos? ¿Y cómo lo bajamos? ¿Y el momento en qué momento lo bajamos? ¿Y qué tal si el Señor se enoja? ¿Y qué tal si...? Y entonces tantas preguntas que pudieron hacerse. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de ayudar a este hombre lo subieron en el techo de la casa, hicieron el agujero, lo bajaron y lo pusieron enfrente del Señor Jesucristo. Y cuando ellos hicieron y lograron eso, lo pusieron enfrente y dijeron, pues ya hasta aquí llegamos, nosotros ya no podemos hacer nada más por él. Pareciera que tendrían que aventarse un discurso ahí enfrente del Señor y explicarle al Señor Jesucristo la condición de este hombre, qué necesidades tenía, por qué estaba pasando, estaba muy triste, la necesidad espiritual que tenía, la necesidad de comer, la necesidad económica. Pero fíjense que ellos se quedaron callados, simplemente presentaron al hombre delante de Jesús. Y lo primero que el Señor Jesucristo vio en ese hombre fue algo que va contra toda lógica. Tal vez hasta el mismo paralítico se va a haber sorprendido, y los hombres también, porque eran hombres de fe. Definitivamente ellos estaban convencidos que si a ese hombre lo llevaban delante de Jesús, su vida iba a cambiar por completo. Su vida iba a cambiar por completo. Entonces, no tenían duda de eso. Algo tenía que pasar en la vida de ese hombre que iba a ser un parteaguas en su vida a partir de que él estuviese frente a Jesús, frente a frente, y pudiera el Señor Jesús verlo y ver su condición. Y lo primero que el Señor Jesús hace es decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilla, qué hermosa bendición es que cuando a nosotros alguien nos habló de Jesucristo y nosotros vinimos a Él y nos postramos a Él y veníamos paralíticos, ciegos, cojos, con una debilidad espiritual terrible, con una situación quizá de un vacío en el corazón, de dudas, acerca de por qué me pasaron a mí estas cosas, por qué me sucedió a mí esto en el pasado, por qué soy así, por qué, con tantas dudas. El Señor Jesucristo lo que nos dio fue perdón de pecados. Y esto es lo más hermoso que nosotros, hermanos, podemos hacer por una persona, acercarla a Jesús para que el Señor perdone sus pecados y esta persona tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, porque todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, ir con el Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, porque yo no he sido lo que tú has querido que yo sea. Entonces, la gran sorpresa fue que este hombre escucha del Señor Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es una gran bendición, porque a partir de ese momento, este hombre espiritualmente volvió a nacer. Sus pecados fueron perdonados, su corazón fue limpio, todo su pasado fue perdonado y sus pecados fueron enviados al centro de la tierra para que nunca más se volvieran a acordar de ello. Pero hay gente alrededor que blasfemó y que habló mal de Jesús porque dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es Jesús para perdonar pecados?, decían los fariseos. Y el Señor tiene que hacer una demostración hermosa de decir, pues ¿qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Y dice, pues para que sepan, dice la Biblia, pues para que sepan, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esta es una segunda parte de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona: perdonarnos pecados, limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Pero ojo, que lo que sigue es hermoso. El Señor le dice y le ordena a su cuerpo del paralítico, párate, y sus músculos empezaron a fortalecer, sus coyunturas empezaron a destruirse, a prepararse para
una nueva vida y el paralítico se levanta automáticamente, toma su lecho y empieza a glorificar a Dios. Esto, amados hermanos, es lo que tú puedes hacer, interceder por otra persona que en estos momentos está sufriendo, que está desamparada, que tiene vacíos, que tiene dudas, que está en ansiedad, que tiene dudas de cómo el Señor puede ayudarle. Mucha gente no sabe cómo acercarse a la Biblia, cómo acercarse a Jesús, cómo orar a Dios. Ni siquiera saben si sus palabras, sus rezos están siendo eficaces para ellos. Pero hay una cosa que tenemos que hacer, acercarla a la gente, a la divinidad y hermosura del Señor Jesucristo. Y cuando preguntaron por qué perdona pecados, pero por supuesto que podemos nosotros hoy conocer y saber por qué el Señor Jesucristo puede perdonar pecados. En primer lugar, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que puede perdonar pecados, dice Juan 1:29, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, ¿verdad? Él puede perdonar pecados porque fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, como lo expresa 2 Corintios 5:21. Y por último lugar, Él puede perdonar pecados porque Él es el juez moral de todo el universo. Dice Juan 5:26 y 27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Luego entonces, lo más hermoso que podemos hacer si nos comparamos a estos hombres que llevaron al paralítico, lo subieron por un techo, lo hicieron el agujero, lo bajaron y lo pusieron enfrente de Jesús, hermanos, es llevar a una persona a los pies de Cristo para que Cristo, el Señor Jesucristo, lo levante, para que lo levante de su parálisis, para que lo levante de su enfermedad espiritual, para que le dé esperanza, fe y para que le dé una nueva vida, así como nos pasó a nosotros. Todos necesitamos que un hombre, una mujer, un hermano, una hermana, un amigo nos lleve a la presencia del Señor y en ese momento nos presente con la palabra de Dios y con el testimonio quién es Jesucristo. Y en esta tarde yo te digo a ti, amigo, que puedes estar escuchando este video, que Jesucristo es la persona que puede transformar tu vida si tan solo tú te arrepientes de tus pecados y dejas que el Espíritu de Dios entre a tu vida. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Toda la labor de salvación y de transformación la tiene en su poder el Hijo de Dios. A nadie más Dios le concedió perdonar pecados. A nadie más Dios le concedió sanar gente. A nadie más Dios le concedió el volver un corazón de piedra a un corazón de carne. A nadie más Dios le concedió el salvarnos y darnos vida eterna, sino solamente a su Hijo amado Jesucristo. Y en esta tarde, así como estos hombres intercedieron por un paralítico, yo te exhorto, amado hermano, en el Señor, a que todos juntos como iglesia podamos ser como esos hombres que llevaron a una persona a los pies de Cristo, cueste lo que cueste. No importa, hermano, el sacrificio que tengamos que hacer. Si tenemos que hablar por teléfono, orar todos los días, enseñar la Biblia, transmitir las palabras por algún medio, orar por esa persona. Quiero que sepas que seguramente tú estás sufriendo quizá por una persona, por un familiar, por un hijo, por un hermano, por un papá que no conoce al Señor y que está en una angustia terrible por lo que está pasando. Justamente hemos conocido gente que está desesperanzada. Sin embargo, hay una esperanza y se llama Jesucristo. Y en ti está, amado hermano, predicar la palabra como aquellos hombres que llevaron al paralítico a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano, y seguimos orando todos para que el Señor nos dé paciencia, fe, para seguir predicando su palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido, que lo hagas y que lo hagamos todos. Oremos por una persona que no conozca al Señor. Oremos
porque esa persona se entrega a Jesucristo, y hagamos todo lo que está en nuestra parte para que esa persona llegue a la presencia del Señor y se arrepienta de sus pecados. Te amo, hermano, te mando un abrazo y saludos en casa. Cuídate mucho.